Hola, feliz domingo, el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más a uno de estos mensajes. Primeramente como congregación y como parte del pueblo metodista alrededor del mundo, recordando aquel suceso que ocurrió en la calle de Aldersgate en Inglaterra, en el que John Wesley en su corazón sintió esa aseguranza de su salvación, ese sentimiento de que Dios estaba con él, ¿no? Y seguimos recordando esto como un símbolo dentro de nuestra fe, en el que sabemos que Dios nos garantiza esa salvación como parte de su pueblo, no porque no los merezcamos, sino por esa profunda misericordia y por ese profundo amor que tiene por nosotros. Entonces, dichas estas palabras, quisiera empezar invitándolos a que podamos entonces leer Efesios capítulo 1, versículos del 17 hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos del 17 hasta el 23. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Bien, el texto que tenemos para tomar a consideración hoy es Efesios. Efesios es una carta, y en esta carta podemos ver cómo Pablo comparte con estas personas de la región para darles fortaleza, para darles apoyo, para darles ánimo a través de este pequeño escrito. Y en esta carta, específicamente en este pasaje que estamos compartiendo el día de hoy, nos damos cuenta que Pablo ama a estas personas, las quiere mucho, y es por eso que Pablo empieza diciéndoles, esta parte no la leímos, y es que Pablo al inicio de esta sección les dice que desde que se enteró de su profunda fe, él ora mucho por ellos. Es decir, qué mayor expresión de amor que orar por esas personas a las que aprecias tanto, a las que amas tanto. Entonces Pablo les dice que ora por ellos, y él expresa 3 peticiones que son como base dentro de su oración. Cuando uno ora, uno puede tener muchas peticiones por esas personas que amas, pero Pablo expresa acerca de 3 peticiones que para él son muy importantes. Y la primera de ellas es sabiduría espiritual y percepción, según la palabra misma, o sea, lo que leíamos ahorita. Eso era para que ellos pudieran seguir creciendo en conocimiento y entendimiento de Dios. Pero, ¿qué es la sabiduría? Como sabemos, la sabiduría es conocimiento práctico, es decir, la sabiduría la obtenemos conforme vamos madurando en ciertas áreas de nuestra vida. Es decir, que si estamos hablando de sabiduría espiritual, o como dice Reina Valera 1960, espíritu de sabiduría, estaríamos hablando entonces de que necesitamos tener una comunión y una relación constante con el Señor. No es posible crecer en algo que es práctico si nosotros no tenemos una vida que busca y que practica eso de lo que tanto habla. En segundo lugar, en estas peticiones vemos que él habla de que él desea que se inunde el corazón de estos creyentes de luz. Esto ocurre para que entiendan la esperanza que tienen, o sea, la esperanza que hay depositada en Jesús. Y es necesario, porque cuando andamos en tinieblas no somos capaces de ver lo que Dios tiene preparado por nosotros. No es hasta que Dios nos trae a la luz que nosotros somos capaces de ver y de sentir, como decíamos en el principio, en la experiencia del corazón ardiente, lo que el Señor tiene para nosotros. Y es por eso que es muy importante que nuestro corazón se inunde de luz, o que nuestro corazón llegue a arder. En tercer lugar, entendimiento del gran poder de Dios. Si no entendemos el gran poder de Dios, no podemos entender la gran obra redentora que hay en Jesús. ¿Por qué? Porque es imposible
para nosotros, dentro de nuestra capacidad humana, pensar en que alguien puede ser resucitado entre los muertos. Solamente Dios en su gran poder puede hacer una obra como esa. Y si no creemos en el gran poder del Señor, ¿cómo es posible que podamos creer entonces en Jesús y en su obra redentora? Entonces es por eso que es muy importante que debemos crecer también en ese entendimiento del gran poder de Dios. Entonces la palabra nos continúa hablando de algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, luego de que Él les confiesa o les dice: he estado orando por esto, para que ustedes sigan creciendo, para que ustedes sigan entendiendo quién es el Señor en su vida, también les habla, como siempre en estas cartas, siempre hay como esa presentación también de quién es Jesús para ellos en sus vidas. Y Él les dice que su esperanza está puesta en Jesús y que ese Jesús fue resucitado por ese poder, gran poder del Señor, y que a través de ese gran poder Jesús resucita, pues. Pero no solo eso, a Jesús les da toda autoridad en los cielos y en la tierra. Es decir, Él está a cargo de todo y por lo tanto ahora Cristo está por encima de gobernantes, autoridades, poderes y dominios y cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo en que vendrá. Entonces, Dios ha puesto entonces, como nos afirma este texto, a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y es ahí donde nace esta otra pregunta: ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Y qué significa que la iglesia es el cuerpo? Eso significa complemento. Si bien Dios es Dios sin nosotros y Jesús es Jesús sin nosotros, nosotros no podemos ser nada sin ellos. Y aún así, Él siendo Él o seguir siendo Él sin nosotros, nos eligió como parte de Él. No por lo que nosotros podemos darle, sino por todo lo que Él quiere para nosotros, por todo lo que Él desea darnos, que es esa salvación y habitar con Él eternamente en el paraíso. Él nos hace plenos, Él nos hace completos, y aunque el mundo hoy día nos quiere enseñar que nosotros mismos nos llenamos a nosotros mismos, la realidad es distinta, porque es el Señor quien llena nuestros corazones. Es por eso que hoy quisiera preguntarte si estás pidiendo y estás buscando cada día mayor entendimiento de la obra salvadora del Señor. Si estás buscando que tu corazón verdaderamente esté ardiendo. Si estás buscando que tu corazón verdaderamente esté lleno de luz. Porque es muy necesario que podamos entender aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, para que entendamos lo que Él significa verdaderamente en nuestra vida y para que nosotros entendamos que habíamos estado incompletos hasta que nos encontramos con Él.